pega durísimo. Y más, yo llegué en el 2018 y en Oslo, el verano del 2018, le puedes preguntar a cualquiera, eso fue un verano histórico, o sea, era un verano El hermoso donde verano con calor, con calor, con 3, 4 semanas, pero calor. de calor, o sea, Sí, sí, donde sí. la gente ni miraba el clima y salía en pantalonetas, o sea, y cuando yo llegué era como que la gente que se queja, si esto es un paraíso, o sea, mira estos días larguísimos, es más, o sea, me acuerdo que cuando yo llegué vivía como en un collective, vivía como con otros, no tenía dónde vivir, entonces arrendé un cuarto y ese cuarto miraba hacia el oeste. Y los días en Oslo, o sea, a esta hora eran las 11:30, 12 de la noche, oye, todavía estaba el sol Sol. pegando, se habían acabado los abanicos en Oslo y había un calor. Yo no sabía, como ya había llegado, no sabía abrir la ventana. Ellas tienen como un cosito al lado, yo no sabía de eso. Esa ventana abría esto y decía, yo no puedo creer que yo vine de Cartagena a Oslo A a pasar morirme de calor. calor. ¿Qué es eso? Bienvenidos al podcast de Noruega. Este es el podcast que necesitas escuchar. Si vives en Noruega o tus intenciones son emigrar hasta acá. Semanalmente compartiremos experiencias, consejos, aventuras y desventuras. Acompáñanos a reír y a reflexionar juntos. Estamos acá para que sepáis que no estáis solos. Muchísimas gracias por escucharnos y nuevamente, Bienvenidos a todos. Bienvenidos una vez más al podcast de Noruega. Mi nombre es Marcela y hoy junto a mi querido compañero Figo estamos en un nuevo episodio del podcast de Noruega. Este podcast está hecho con más amor que presupuesto, así que si todavía no nos siguen en Spotify y en YouTube y en LinkedIn, vayan a seguirnos que todo nos sirve un montón para seguir con este proyecto. Y hoy Colombia dice presente en el podcast de Noruega y tenemos un invitado muy especial que se llama Jorge Marzola. Bienvenido, ¿Qué tal, Jorge. Bienvenido. Hola, hola Figo, hola Marcela, ¿cómo están? Placer estar Muy acá con bien por allá. ustedes. No, qué bueno que aceptaste la invitación. Un placer. Gracias por tenerme acá en el programa, en el podcast. Bueno, Jorge, contanos, ¿cómo llegaste a Noruega? ¿Quién sos? Es una pregunta. Bueno, mi nombre, como dices, Jorge Marzola, cartagenero de Colombia, Cartagena de Indias, caribeño, acá en tierras nórdicas. Y bueno, ¿qué te digo? ¿Cómo llegué yo acá a Noruega? La verdad es que nunca estuve en mis planes. O sea, Noruega fue una cosa que como que ok, me pasó en realidad y todo regresa, digamos, a Cartagena. Yo empecé a trabajar, eso fue en el año 2016, en una empresa que se llama Yara. Yara es una multinacional noruega y tienen presencia en Colombia. Y bueno, no, yo entré a Yara sabiendo que era una multinacional y bueno, a través de la empresa logré la oportunidad había una posición disponible en Noruega y no, yo dije, bueno, yo voy a aplicar, o sea, probablemente ni me van a llamar, ni me van a decir, pero oye, me llamaron y me dijeron, ¿te vienes para Oslo? Y yo, me voy para Oslo, vamos para adelante. Donde sea que esté, digamos. ¿Ah? Sí. Donde sea que Oslo esté. Sí, Pero, donde sea que Oslo esté, exactamente. Entonces, dentro de nuestra competencia interna que tenemos en el podcast, que es por amor o por negocio, digamos, tú estás más del lado de los negocios, digamos, viniste por una oportunidad profesional. Yo vine por una oportunidad profesional, sí, así es. Yo tengo como un estudio empírico que he hecho y le he preguntado a varias personas y creo que como el 90% vienen por amor, hay como un 7-8% que venimos por trabajo y hay como un 2% que es naturaleza. Ah, claro. Sí, Claro, es sí, verdad. sí, puede sí, ser. Hay amantes de la sí. naturaleza. A ver, 2 personas me han dicho naturaleza y como que, interesante. Todavía no Interesante. salió este episodio, pero tenemos una invitada que vino por el heavy metal. Ah, ok. Ese es el caso más curioso que tenemos hasta el momento. Vino atraída por el heavy metal y El terminaron heavy metal. quedándose. Sí, para la gente que no entiende y que lo va a empezar a buscar en la plataforma al momento de la grabación de este episodio, ese episodio lo grabamos pero no ha sido publicado.
que es una chica argentina que curiosamente vino y nos contó que había un festival de metal muy importante acá en Noruega. Así que Mm, también, digamos, no falta el curioso que llega por otro tipo de razones. Jorge, cuéntame un interesante. poquitito, un poco me interesa que podamos hacer brevemente un recorrido profesional, Mm, porque yo esta empresa Yara no la conocía realmente. mm, En Chile hay muchas empresas noruegas por el tema del salmón. Hay claro, varias salmoneras. No claro. sé si son tantas, digamos, pero la industria del salmón en Chile tiene inversiones noruegas que son relevantes. Mm, Y por eso que hay bastantes chilenos en Noruega que vienen un poco en tu mm. misma sintonía, que estaban trabajando para una empresa en la industria salmonera y postularon a una oportunidad en Noruega y de pronto se encuentran acá entre fiordos. Sí. Eh, ¿Cómo Muertos de frío, bueno, la gente que trabaja en el salmón están en el sur, entonces es a verdad. veces la Sí. transición no es tan dura como Cartagena de India, que te deben haber Sí. golpeado en la cara. Pero ¿cómo Sí, fue un poco la definitivamente. transición? Digamos, cómo es trabajar en una empresa transnacional noruega? Un poquitito, Mm. cuéntanos un poquitito cómo fue eso. Bueno, ¿qué te digo? Es diferente, o sea, aunque fuera la misma empresa en Colombia, ¿no? Una vez Yara llegó, lo que yo sí creo que en esa empresa, y siendo una multinacional, tiene unos procesos muy estructurados y tienen como un tema que tiene que ver con su marca y cómo se manejan, entonces, digamos, en temas de diseños, de las oficinas, de todos como los procesos que uno sigue en temas de recursos humanos y eso, digamos, que lo han estandarizado un poco, lo cual hace que digamos, la transición sea un poco, digamos, no sea tan fuerte, no sea tan shock, pero obviamente hay un tema cultural, ¿no? Entonces, allá digamos que la oficina puede que se pareciera mucho porque las diseñan para que se parezcan un poco, entonces son como espacios abiertos, pero digamos que allá llegaba y uno latino, colombiano, cartagenero, hace bulla, entonces uno está hablando, ay, no sé qué, tal, ay. Entonces hay, o sea, uno está hablando y uno siempre como que hay como mucho desorden, mucha mamadera de gallo, como decimos en Colombia, la gente riéndose La madera que y, está buena. y cómo es que es. Y bueno, así, esa es como la cultura de nosotros. Y cuando yo llego acá y voy y visito la empresa de la oficina de Yara, que están acá en Oslo, en Skøyen, pues yo llego y comienzo a caminar por ahí, o sea, y todo el mundo trabajando y eso es un Un silencio, silencio. pero, o sea, pero es una cosa como que se escucha caer una aguja, una cosa ridícula. Y me acuerdo que, claro, nuevamente la empresa a ti, y uno viene, te dan a ti de todo, entonces, bueno, ven, que te vamos a dar tu computador y tus cosas para que puedas empezar a trabajar. Entonces yo voy, recojo mi portátil, recojo mi mouse, no, mira, este va a ser tu puesto. Es más, estos audífonos me los dieron en Yara. Me los dieron, hey, toma, estos son tus audífonos, pero es para cuando haya mucho ruido y necesites concentrarte. Y en mi cabeza fue un ¿Cuándo? ruido. ¿En qué momento yo fui acá? ¿Cuándo? O sea, si aquí más silencio, ¿para dónde? Tienen que irse a Cartagena a ver cómo es eso, si el ruido está. Es Entonces verdad. eso fue un poco cuando llegué, un poco como impactante, un poco diferente. Otra cosa que también me pareció súper extraña, la gente aquí sale a almorzar súper temprano. Entonces yo Sí. llegué y yo llegaba digamos, yo llegaba a la oficina que a las 8 de la mañana, yo había desayunado y a veces no eran ni las 11, eran como las 10:55, vamos a almorzar. Y yo como que, oye, si yo ya acabo de desayunar, ¿qué Lo que pasa es que almuerzo ni tú qué tienes nada? cantina, ¿o no? Sí, Cantina nosotros liberada. tenemos cantina, claro. Claro, En no, ese la comida es momento, muy sí, cara en Noruega, sí. entonces los noruegos, aprovechando que la comida la paga la empresa, cambian el horario y almuerzan efectivamente la hora que usualmente es el lunch. Que Sí, las empresas que no regalan la comida, digamos, la gente lleva su pancito con mantequilla, con queso, qué sé sí, yo, sí, sí. con agurt, ¿cómo se llama? ¿Ubicas tú el Sí, Pepino, agurt? pepino, pepinito. Pepino, Agurk. pepino, Sí, claro. sí. agurk. Sí, igual Y, es medio la costumbre en el lugar donde yo trabajo, si bien es una escuela, como Mm, hay como dos turnos de almuerzo, y el mm, primero es a las 10:30. Yo a las 10:30 no tengo hambre de cero, almuerzo, sí, pero cero. hay dos turnos como entre los Mm. maestros y los asistentes, pero el primer turno almuerza a las 10:30, el segundo turno a las 11:05. O sea, ¿es almuerzo en tu caso o es Sí, el lunch? sí.
El Pues Lunch. el lunch es el pan. lunch. Sí, porque Sí. en rigor los noruegos almuerzan súper tarde. Mm. Cuando tienen que pagar, digamos, me refiero. Mm. Almuerzan como a las 5 de la tarde. Yo con mi Sí, familia almorzamos 4:30. Claro, el sí. middag. Pasa que La comida, digamos, el plato la La caliente. comida, sí, la claro. traducción como literal es middag, es como la comida del mediodía, que Ujú. nunca es al mediodía, es a Nunca partir es de al las mediodía. 4 más o menos. Claro. Sí. Nosotros lo tomamos en mi casa como si eso fuera la cena, A- básicamente. Así es, sí, sí. Porque el lunch es el pancito con el pepino a las 11 de la Los mañana. noruegos no tienen tanta comida. Nosotros tenemos No, demasiada comida. Está el desayuno, digamos, está la media la mañana, digamos, Sí, el merienda. la merienda, almuerzo, exactamente. la cena, y los noruegos tienen el lunch, ese que es 11-12, tienen el almuerzo probablemente tal, y un pancito antes de dormir, digamos. Mm, Que tampoco es una cena eso, es No, el no, 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 no. kvelmat, que le dicen como que es la comida de la noche, pero es una mm, No, no fruta, da un para una cena, no, yogurcito. no, 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 sí. no, No. es un No, y en pancito. Colombia, nosotros el almuerzo, o sea, esa comida que te comes al Sí, mediodía, esa es la comida, fuerte. la fuerte, esa es la comida donde es arroz, es la proteína, ensalada, sopa, o sea, ahí es donde nosotros comemos con Mm. gusto. Y recuerdo también porque cuando estaba en Yara, en Colombia, teníamos pues un proveedor de los almuerzos también. Nosotros almorzábamos ahí en la empresa y venía, o sea, venía con su sopita, con su arrocito, con su carnecita, lo que sea, ensalada, que nosotros en Colombia decimos una comida corriente, un corrientazo, le decimos popularmente, entonces un corrientazo que, oye, estaba muy bueno y con todo eso la gente se quejaba y cuando yo vine acá y me daban era un pan o una cosa ahí toda triste, yo era, oye, cómo extraño yo, cómo extraño yo mi comida, pero bueno, uno se termina acostumbrando al fin y al cabo. ¿Habían noruegos en Colombia también? Em, Habían unos cuantos. Digamos que en ese ¿Unos tiempo, cuantos pocos o unos sí. cuantos? No, ¿Cuántos no cuantos? muchos, no No mucho. muchos, no muchos. Yo, digamos que cuando yo estaba en la empresa en esa época, digamos, el CEO de la parte, digamos, de América Latina, se llamaba la Business Unit Latinoamérica, era un noruego, pero él, digamos, estaba en la Siempre se oficina de aseguran Bogotá. los cargos buenos los noruegos, ¿ah? Sí, claro, claro. Es que Él hay que era montar una revolución, creo yo, a partir de... Sí, sí. En ese tiempo, exacto, el CEO de Latinoamérica y el no, era sí, como, no el CFO, pero de pronto otro financiero también era noruego. Mm. Entonces, digamos que, pero ellos estaban ubicados en Bogotá. En Cartagena como tal, no recuerdo que tuviéramos noruegos, pero sí venían, o sea, venía mucha gente, y eso era época antes de COVID, entonces que había reuniones que venían a visitar a la planta, entonces de vez en cuando sí venían y estaban ahí presentes y pues uno los saludaba. Yo tuve la oportunidad también digamos, de trabajar en un proyecto que estábamos haciendo un rollout de SAP, si conocen el SAP. Sí, Y el software, ¿no? el software, sí, correcto, el software digamos, para todo el manejo, el ERP, todo el manejo de la empresa. Entonces estábamos haciendo un rollout de introducirlo en Latinoamérica. Entonces ese proyecto lo hicimos de la mano con Noruega. Entonces vinieron unos noruegos y pues que eran los consultores que estaban manejando, con los que trabajamos el proyecto. Entonces pues también tuvimos esa oportunidad. Los llevé a comer bandeja paisa de almuerzo, o sea, Para que para que aprendan. aprendan lo que es comida y eso estaba. Decían, Sí. oye, qué cantidad de comida no podemos con esto, pero les encantó. Sí. Oye, y los Aquí, noruegos siempre venden que sus sistemas, sus empresas no son muy jerárquicas, son más bien como horizontales, esa es la palabra, Sí, horizontales. correcto. ¿Algo de eso en Yara, Colombia? ¿Pudiste notar Em, una cierta, o los colombianos son poco jerárquicos también? Sí, ellos digamos que trataron de introducirlo, o sea, sí Mm, había, digamos, tratar de hacer las estructuras más planas, pero sí de pronto sí se notaba un poco el hecho de que sí se ve la estructura y la mm. jerarquía, no se pueden separar del todo de eso, como por lo menos decir, donde yo trabajaba en las oficinas había un espacio abierto que era donde estábamos todos los que éramos como analistas, que estábamos más o menos como en un mismo nivel y todos como los jefes tenían sus oficinas propias. Entonces, para mí también fue una cosa un poco
un shock un poco el tema de llegar acá y ver que, o sea, los que tenían cargos altos o inclusive podía ser un jefe se sentaba al lado de uno. Yo varias veces inclusive me sentaba justo al lado de la persona que era mi jefe, lo cual en Colombia nunca pasó. O sea, mi jefa en ese momento sí tenía su oficina y me tocaba ir. Y golpearle la puerta. Y sí, golpearle la ¿Le puerta. podemos contar a nuestra audiencia, esta empresa Yara es una empresa noruega que tiene sucursales en Colombia, ¿a qué se dedica? Es una empresa de fertilizantes. Ujú. Esa es como la labor principal. Yara en realidad hace o hacía parte de una empresa que se llama o se llamaba, o no se llama porque todavía existe, Hydro, que esa sí es como más popular en Noruega. Mm, Pero O sea, sí, por supuesto, ya. sí, sí. Hydro. Entonces, Yara, digamos que los fertilizantes fueron descubiertos en Noruega en Sí. 1905. Eso es una de las principales contribuciones de Noruega al mundo. Entonces, digamos, la invención de los fertilizantes le da nacimiento a Hydro como tal. Mm, Y esa empresa, pues digamos, ha ido creciendo. Hoy en día Hydro se dedica creo que como a aluminios, pero en los sí. 90 o algo así, yo no recuerdo exactamente cuándo, decidieron como separar las empresas y se creó Yara como tal, Mm. como ya digamos la parte de fertilizantes. Pero la historia de Yara está ligada a Hydro y a ese inicio y a esa invención de los fertilizantes. Es curioso porque en Noruega se conoce como un paraíso natural, pero hay que recordarle a la gente que solo entre el 3 y el 4% del suelo noruego es productivo. Entonces, es todo piedra, todo Ujú. montaña, todo fiordo. Sí. Entonces, realmente, con esta cantidad de frío, poder hacer crecer verduras, trigos, era un gran desafío, así Mm. que el descubrimiento y la invención del fertilizante cambió un poco el destino de Noruega. Igual al día de hoy la mayoría de las frutas y verduras y todo se importa porque realmente que el 3% del suelo sea productivo te da un margen muy cortito, porque aparte tenés 6 meses de nieve, ¿no? Ujú. Como es muy costoso tener que calefaccionar los No, viveros, claro. los almácigos para hacer Yo tomates no tenía acá. idea que Noruega era la cuna de los fertilizantes. Me acabo de enterar. Sí, en, Sí. en 1905. No tenía idea que Hydro estaba relacionado con eso. Porque Sí, lo conozco por sí. otras razones. La verdad que no sé muy bien qué hace la empresa, pero como que hay un tema de que he escuchado historias de gente que ha trabajado ahí. Entonces, por eso que la marca Sí, me llamaba la atención. sí. Creo que hoy en día se dedican al tema de producen aluminios. Creo que Aluminio. eso es lo que principal. Pero si tú miras a Hydro y miras el logo de Hydro, es como un barquito. Y si miras a Yara, un barco vikingo, tienen el logo es muy parecido. Es muy parecida. Es muy Mm. parecido, sí. Entonces ahí es donde tú ves que hay En, la conexión. ¿Y el proceso de postulación fue complicado? ¿Fue difícil? Bueno, ¿qué te digo? Nosotros, pues en ese tiempo, cuando yo estaba en Yara, hay como una plataforma, como un intranet, una plataforma como interna, o digamos que cuando tú te conectas, la primera página que tú ves es como esa plataforma interna donde comparten todas las noticias de la empresa y ahí postulan todos los cargos. Entonces hay como una visibilidad mundial y había posibilidades o sea, de aplicar a Brasil, a Estados Unidos, a cualquier lado. Y bueno, o sea, tú puedes aplicar, o sea, nadie nadie te dice que no, ya a ver si las cosas pues resulta o qué. Pero pues yo siempre he sido de la mentalidad de que hagámosle, porque, o sea, lo peor que me pueden decir es no. Y si me dicen no, estoy en el mismo sitio donde estoy ahora claro. mismo, entonces no pierdo absolutamente nada. Mm. Entonces, pues sí, yo apliqué y bueno, se me dio las cosas. Lo que sí yo hice fue como que montar una muy buena aplicación. O sea, yo sabía o sea, como que las posibilidades, o sea, tenía que competir contra mucha gente que estaba mucho más cerca, de pronto con más experiencia. Entonces, lo que sí yo hice fue prepararme mucho, o sea, tratar de hacer una muy buena carta de presentación, como cuadrar mi currículo para que se viera como que representaba mi experiencia. Y bueno, una vez ellos me llamaron a la entrevista cuando yo dije, wow, ok,
o sea, no es tan descabellado, aquí hay una oportunidad, bueno, no, yo me preparé. Uy, me acuerdo que en ese tiempo yo cogí, o sea, me leí como la historia de Yara, entonces por eso me acuerdo del 1905, porque me acuerdo, ¿no? Entonces, porque era una posición de gerente de proyectos de innovación. Entonces yo llegué y les dije, no, pero es que la innovación es súper importante, hace parte del ADN de Yara desde el inicio. Si nos vamos a 1905, cuando se me escapa el nombre de la persona que inventó esto, inventó el fertilizante. Entonces la innovación, Yara nace de eso, es súper importante. Entonces hablé de los valores de la empresa. Entonces, claro, cuando las personas que me entrevistaron dijeron, wow, Este tipo o hizo el sea, trabajo, digamos. este tipo hizo el trabajo. Entonces ya ellos como que, ok, espérate ahí. Aquí algo puede pasar. Entonces yo sí los veía como que, sí, wow. Sí. A ver, Entonces yo pero ahí hay una recomendación Comprometido. también. Sí. Pero ahí hay como una lección que uno puede tomar, digamos, como efectivamente preparar, se nota cuando alguien ha preparado una entrevista. Se nota y lo ha hecho bien, digamos, y en tu caso fue un poco recurrir a la historia y poder de verdad hablar de los valores, porque a veces hasta ni siquiera las empresas se preocupan mucho de sus misiones y visiones, digamos. Claro. Y tú, digamos, lo estudiaste y lo sacaste a la vista en la entrevista misma. Así es, así es. Y bueno, y precisamente como te digo, como Yara en ese momento, ellos como todo está muy organizado, o sea, ellos el tema de los valores, el tema de la misión es algo que siempre le tratan de meter a uno como empleado. Y entonces eso siempre lo mencionaba. Entonces a cada rato y tú veías las paredes y estaban los valores y estaba la misión escrita. Entonces a eso hace parte digamos, de la cultura de la empresa. Entonces yo sabía ya, por eso obviamente estando adentro, sabía que eso era súper importante. Yeah. Entonces por eso yo dije, no, esa es como mi arma secreta como para... El caballito de batalla. El caballito de batalla, exactamente. Entonces, a mí siempre, por ese tema, digamos, de entrevista, siempre es bueno como saber, o sea, como conoce a tu enemigo, ¿no? Por así decirlo, contra quién me estoy enfrentando y cómo puedo hacer que esta persona, pues digamos, que podamos hacer que las cosas pasen, ¿no? Entonces, esa fue Sí, como no, la es un juego un estrategia poco en de ese momento. convencimiento, ¿no? De Claro. seducción también un poco, también como Sí. de sobresalir respecto a los otros Ujú. participantes, ¿no? Claro, Todos tus exacto. conocimientos en ventas fueron aplicados ahí, pero para venderte a vos mismo. Sí, claro, uno tiene que saber venderse porque si no, Sí. estamos mal. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? ¿Cuánto tiempo llevas en Noruega? Yo llegué a Noruega en 2018, entonces eso el mes que viene, ahora en abril, el 11 de abril del 2018 llegué yo a Noruega. Entonces ahora este año cumplo 6 años, así que después del 11 puedo aplicar a pasaporte noruego ya, por fin. Así que, ¡Vamos! Andamos parecidos, yo llevo 7 años. ok, muy Sí, bien. no llegamos en fechas tan diferentes. Yo llegué en abril también, Mira. pero hace 2 años. Me falta un Mira, montón sí. todavía. El aniversario de abril. ¿Y ya no trabajas más en Yara? O sea, Yara te permitió llegar a Noruega y trabajaste un tiempo ahí y ahora estás en otro lado. Ahora estoy en otro lado, sí. Ya, yo voy por mi tercera empresa en Noruega ahora mismo, la verdad. A la tercera ahora. La tercera, sí. Yara fue digamos, mi puerta de entrada y estuve en Yara más o menos alrededor de 2 años, sí, más o menos por ahí, 2 años. Y luego de 2 años en la empresa, pues en ese momento, como que cuando yo llegué, comenzaron a haber muchos cambios. O sea, yo llegué aquí como para una posición, como decía, era como gerente de proyectos en innovación y comenzaron a haber bastantes cambios en la empresa, muchas reorganizaciones. Y entonces como que comenzaron a mover gente y había un poco de, digamos, inestabilidad en esa época, porque también digamos, los negocios son cíclicos, entonces la empresa iba como súper bien y llegó como de pronto un bajón y bueno, toca reestructurar la cosa y pues eso generó un poco de inestabilidad, entonces eso me dijo, bueno, vamos nuevamente, vamos a ver qué hay por ahí, a ver qué puedo encontrar y recuerdo que pues en ese momento estábamos trabajando en temas de proyectos y empecé a descubrir una nueva metodología que se llama Agile, que tiene que ver mucho para el tema de desarrollo de software, es muy usada hoy en día también.
y comenzamos a usarla en Yara, me interesó, comencé a estudiarla, entonces hice, digamos, como una especialización en eso y dije, oye, esto me interesa, me parece como interesante. Y en ese momento, cuando comienza a pasar todo, comencé digamos, a buscar otras oportunidades y me encontré con una posición que se llama Agile Coach, como entrenador de Agile, que la idea es como llegar y enseñar a los equipos que desarrollan tecnología, cómo trabajar, cómo manejar los procesos, cómo hacer que todo se haga de una mejor manera. Y empecé entonces a trabajar en Hurtigruten, que es otra empresa bastante, digamos, popular en Noruega, especialmente en la costa de Bergen hasta el norte, porque, digamos, son los que manejan toda esa ruta costera a lo largo de Noruega. Es como mitad transporte, mitad cruceros, ¿no? Porque digamos que obviamente Noruega, siendo tan montañoso, fiordos y eso, especialmente en el norte, las vías no son lo mejor, entonces se usa esto como un ferry para transportar personas, para transportar alimentos, correos y bueno, últimamente pues lo han ido haciendo una muy bonita experiencia, entonces se ha vuelto como un crucero, entonces lo puedes hacer todo el año, si vas en el verano ves el sol de medianoche, si vas en invierno puedes ver las auroras boreales, entonces es una experiencia pues muy bonita. Yo no trabajé, sí me monté en el barco, o en los barcos, pero no trabajaba en los barcos como tal, sino acá nuevamente en Oslo, en la parte de estaba en Oslo tecnología. ya. Las Sí, oficinas en Oslo. centrales están en Oslo. Una de las oficinas centrales está en Oslo y otra en Tromsø. Perfecto. Y esta empresa bueno, es noruega hasta por el nombre, digamos, pero me refiero a ¿es menos internacional que Yara? ¿Es como más clásicamente noruega? Es un poco más clásicamente noruega. Digamos que aquí en Noruega es muy famosa porque pues tienen esa ruta, como digo, en toda la costa oeste. Entonces todos los que viven en la costa han escuchado de Hurtigruten. Pero digamos que como tal, eso es como lo famoso. La empresa también tiene otra parte que hace viajes a sitios un poco más, como más exóticos como Antártica. Entonces, Antártica, Galápagos, Groenlandia, todo eso. Entonces, digamos que esa es la parte que la gente en Noruega muy poco conoce. Entonces, esa es la parte, digamos, un poco más internacional, pero la empresa pues hace ambas cosas. Sí. Ahora me hace sentido porque cuando trabajaba en el hotel conocí varios noruegos que me dijeron sí, que hicieron un recorrido a la Antártida y yo dije, ¿qué? Como que no entendía, pero claro, si hay una empresa noruega que brinda ese servicio, me hace sentido que lo hayan hecho. Claro. Y te hago una pregunta, ¿tus dos trabajos eran absolutamente en inglés o tuviste que aprender noruego para estas dos empresas? Sí, han sido en inglés. La verdad es que pues yo he, digamos, contado con la fortuna pues de trabajar en inglés. Entonces, digamos que el noruego para mí como tal no ha sido una necesidad. ¿Tú hablas noruego? Pero yo hablo un poco. O sea, pero yo siempre digo, yo hablo noruego de Oslo. Porque ya cuando le metemos los dialectos se pone la cosa un poco complicada. Pero sí, o sea, yo sí hablo. Es más, casualmente estuve hasta en un proceso antes, porque como decía, ahora estoy en otra empresa, que en ese momento, eso fue el año pasado, hice un proceso que lo hice todo en noruego. Yo como por digamos, ponerme el desafío a mí mismo a ver qué pasaba, pues apliqué y me llamaron y nuevamente como que, bueno, vamos para adelante y hablando noruego y yo decía, o sea, cada vez que salía de la primera entrevista decía, uy, yo no sé ni qué hablaba, o sea, me fue re mal y de pronto veo que me llaman otra vez y yo como que, oye, esta gente está loca, o sea, claramente yo no manejo el idioma que hace esta gente llamándome, pero bueno, volvamos y vamos otra vez hablando. Y bueno, llegué hasta el final, o sea, hasta el final llegó la decisión, era como entre otra persona y yo, y al final se fueron por la otra persona. Entonces no tuve la oportunidad de trabajar en noruego. Me hubiera gustado porque creo que hubiera sido un desafío y eso creo que hubiera sido lo que me hubiera llevado allá a sentirme, digamos, un poco más cómodo. Pero no, trabajo en inglés. Lo que sí estoy tratando ahora de hacer un poco más, digamos, en el almuerzo por lo menos con mis colegas, como charlas un poco más sociales, algo así. Entonces tratar de tenerlas en noruego para ir como practicando un poquito más.
Oye, y la entrevista, me interesa un poco saber como tus estrategias con las entrevistas, porque más allá que fue en inglés, imagino que fueron muchos noruegos los que te Mm, entrevistaron. Digamos, ¿cuáles son las diferencias respecto de una entrevista, por ejemplo, en Colombia? ¿Cuáles mm. serían ahí un poco tus consejos, tus percepciones respecto de cómo funciona una entrevista para una empresa noruega? Sí, yo pienso que lo que hay que hacer es, como decía, como conoce a tu enemigo, ¿no? Es importante, como antes de llegar a una entrevista, uno saber, o sea, cuál es como la descripción, el job description, ¿no? O sea, como que qué es lo que están buscando. Es importante, pues, tener eso muy claro. Es importante saber qué es la empresa, qué hace, o sea, como que cuál es su misión, cuáles son sus valores. O sea, si yo siempre que voy a una entrevista, que me meto a internet, busco la empresa, o sea, qué hace, trato de entenderla un poco más, trato de ver como que, o sea, qué son las cosas como importantes. Mucho de eso lo encuentra uno directamente en la página. O sea, si tú vas y tú ves como un poco hablan de su historia, hablan de lo que ha pasado, eso es importante como saberlo. Entonces, yo lo que trato siempre de hacer es como conocer la empresa, conocer la descripción y tratar digamos, esa información, usarla de alguna manera en la entrevista, ¿sí? Una de las, creo que es un libro de cómo, no me acuerdo, cómo influenciar gente, no recuerdo el nombre, es un libro muy famoso de cómo tener amigos, influenciar gente. Carnegie, sí, Exacto, ese libro no me acuerdo el nombre, pero él siempre habla que a la gente le encanta escucharse a sí mismo. Entonces, y eso es una de las estrategias, cuando la persona dice algo, entonces tú coges y le repites, o sea, usas las mismas palabras que ellos usan, pero se las cambias un poquito. Esa estrategia siempre dice, porque, ay, no, sí, estamos buscando que la persona tenga como toda la capacidad y que sea una persona como echada para adelante, que tenga buen uso del razonamiento. Ah, no, claro, es que el razonamiento es súper importante. O sea, uno tiene que coger eso mismo que te dices y tú como que se lo devuelves. Sí. Y eso hace porque a la gente, como te digo, le gusta escucharse a sí mismo. Entonces, cuando tú usas exactamente como esas mismas palabras, no se las puedes repetir como un loro, pues. O sea, hay que, digamos, tener esa capacidad de como cogerlas y como hay que usar el saberlas consejo con criterio, digamos. con Claro. criterio, exactamente. A Pero creo eso, que a eso eso se le sirve. llama, a eso se le llama parafrasear. Entonces uno agarra la frase y Ujú. como uno termina siendo como un ping-pong, pero usando siempre la misma información. Uno Exactamente, parafrasea, ¿no? exactamente. Y lo mismo con todo el tema de que ponen en las descripciones, porque dicen, no, mira, estamos buscando una persona que tenga experiencia en esto y esto, que pueda ser una persona, digamos, self-motivated, automotivada, por lo menos. Automotivada. Sí, exacto. Entonces uno dice, no, sí, claro, es que yo soy una persona que yo no me quedo quieto, me gusta siempre aprender, yo soy súper automotivado. Entonces siempre como, ¿qué dicen? ¿Dónde están las palabras claves? Subráyalas y sabes que Sí. tienes que usarlas de alguna forma. Eso, Estoy tomando nota. Eso es algo que todas las inteligencias artificiales hoy nos pueden ayudar. Como cuando Mm. tenemos un job description, vos le podés pedir a tu amigo el chat que justamente te haga un resumen de las keywords, ¿no? Decir, bueno, Sí. para este job description, ¿no? Para la descripción de este trabajo, ¿cuáles son las palabras claves y cuáles son como las cualidades específicas que requiere Mm. este trabajo? Y el chat te hace un trabajito hermoso y te tira esas claves. Después Sí. va a depender de uno cómo las usa y cuán preparado está, porque esto que vos decías, yo creo que gran parte de tu gran desempeño justamente fue poder encontrar esa manera de comunicarte asertivamente y transmitir lo que ellos querían escuchar, ¿no? Exactamente. Y lo mismo con cuando uno escribe, pues el cover letter, esa carta de presentación, también es como y ahí lo que tú dices, usar el chat, hoy en día eso ayuda mucho porque pues lo tienes ahí, entonces, ¿cómo hago que use esas palabras para decirlo Funciona en lo muy que ellos bien quieren oír? el GPT, pero a Ujú. veces se excede. Sí. Hay que también Sí. usarlo con criterio. Obvio, obvio. El Gemini, que el antiguo BART de Ujú. Google, es un poco más prudente, es más Sí. protocolar, digamos. Si uno pudiera Ok. imaginárselo, es como con corbatita, entonces se desordena menos. Sí. Pero GPT de El, pronto el empieza a ChatGPT es escribir un poco antes de más terminar la pregunta. argentino, dirías.
que habla Sí, sí, mucho. sí. Claro. No, No, yo pero creo que hay que usarlas y como tú dices, usarlas con criterio, porque Sí. sí, por esas supuesto. Sí. tecnologías, exacto, eso te ayuda a Es tener una como una herramienta más, idea claro. pero igual, o sea, hoy en día si tú coges y lo copias y lo pegas, pues, o sea, vas mal porque Sí. no, eso se nota, se Sí, no, nota eso se cuando viene. nota. Efectivamente, hay un cierto oficio de cómo se tienen que usar Ujú, estas herramientas para que efectivamente te generen valor y no te ujú, Sí, expongan a decir este tipo lo escribió con GPT, ujú, digamos. tal cual. Una cosa que quiero que se me pase, porque nosotros hemos tenido, Marcela y varias otras personas me han recomendado una chica que se llama, ¿cómo se llama la consultora noruega? Karen Ellis, ¿no? Elvis, Karin no, Ellis, Ellis, sí. sí. Karin ujú, Eh, Ellis. y yo estuve en una de sus charlas y una del mensaje fundamental que ella da es que los noruegos funcionan un poco diferente de la modalidad, por así decirlo, más anglosajona, más gringa. mm, Y sí, que venderse demasiado como yo fui el número uno y incrementé las ventas un 20%, mm, como que genera finalmente un efecto contraproducente cuando mm, tu audiencia es noruega. ¿Fue tu caso mm. o no? Porque yo veo que tú estudiaste en Estados Unidos también, ¿no? Sí, sí, yo estudié en Estados Unidos Todos tus estudios, de y hecho, claro, son allá, ¿no? sí, yo hice Ya, mi estudio universitario superior en Estados Unidos, ya. correcto. O sea, Entonces, ¿te vendiste como gringo o te vendiste un poco más a em, la noruega o a la bueno, colombiana, digamos? Se yo llama digamos que una Jorge, digamos. mezcla, yo creo una mezcla, digamos que yo empecé a entender, digamos, un poco más el raciocinio noruego estando acá, antes no lo Claro. conocía, sí es bastante diferente que el tema americano, pero creo que nuevamente hay que como usar el criterio y saber cómo, cuándo hacer las cosas y cuándo decirlas y no. Los noruegos en ese caso, o sea, ellos no son muy de presumir, tienen ese tema de, ay, ¿cómo es que le dicen? Chanteloven. Jenteloven. Jenteloven, exacto, ese Jenteloven de que no debes como presumir. Y no es, pero yo no usaba decir más como, no, yo soy el mejor, yo he hecho esto, lo otro, pero más como mostrar, oye, yo soy una persona que, que me adapto fácilmente a lo que me pongan, sé, también soy honesto en el sentido de decir, mira, Mm. yo puede que no tenga no tenga el mejor conocimiento, puede que no tenga el mayor perfil, pero lo que tengo digamos, me gusta aprender, no me quedo quieto, o sea, y no soy de los que hay, me dicen como algo y me lo toma mal y me deprimo, no, o sea, es más, a mí cuando me dicen Mm. como que estás haciendo las cosas mal, eso me motiva mucho más. Entonces yo soy esa persona como que siempre como le pongo como ganas y entonces trato de ser como honesto en ese sentido, no decir, Mm. ya, sí, yo el mejor hice esto, lo otro, sino como que hablo de mi experiencia, de lo que he aprendido y por ende, o sea, lo que como entiendo la situación pero me gustaría como obviamente entender un poco más y que trabajemos juntos y me gusta como digamos, esa es como mi forma, en vez de decir, sí, soy el mejor, como, digamos que es el estilo gringo, he hecho esto, lo otro, esto es todo Ujú, lo que he hecho. Es así, ese nunca, inclusive en Estados Unidos tampoco fue mi estilo. ujú. Mm, Sí. Para hablarle una sola cosita a nuestra audiencia femenina, les quería contar que estoy escuchando un podcast justamente de cómo postularse a los trabajos y qué sé yo, es un podcast en noruego hecho por mujeres noruegas y la ¿Cómo se llama? recomendación, Ya, lo dejamos no en recuerdo, el... se llama Chip Chat, se llama. Mm, Es una noruega muy cool que mezcla noruego con inglés y ella tiene invitadas, invita a una psicóloga, una experta en recursos humanos. mm. eh, Está muy bueno ese podcast. Y ahora que entiendo noruego, puedo escuchar ya podcast justamente en noruego. Y lo que ella, una experta en recursos humanos, lo que le recomendaba a las mujeres en particular, sí es hablar de sus resultados, Mm, porque culturalmente las mujeres estamos más educadas para como para no sobresalir ni ser arrogantes, y siempre como al hablar de la experiencia es tipo, bueno, y estuve tantos años en tal empresa, pero que en las entrevistas es importante hablar como mm, de resultados y de números. Es decir, bueno,
estuve de coordinadora en un equipo de 10 personas. Eso. Fui del equipo de ventas y logramos un objetivo de tanto. Que en el caso específico de las mujeres, que no estamos acostumbradas a decir no, porque yo soy la mejor de todas, esta Noruega le recomendaba a las mujeres en noruego que hablen de números y de resultados, sin alardear, pero con data, ¿no? Con información certera. Y me pareció muy buen consejo, justamente porque en Noruega no hay que alardear, no hay que mostrar esa arrogancia de soy la mejor, pero sí puede ayudar esto de hablar de números concretos. Yo no sé qué creo que decirte, sí. Marcela. Sigo sin entender a los noruegos. Yo 7 años, 9 de hecho, en rigor, si cuento todo mi... Y es como difícil. Pero me parece interesante que hayan noruegas, o noruegos eventualmente en el futuro, que planteen un poco como ese mensaje un poco disruptivo con el mensaje más tradicional, digamos. Pero es una apuesta, en verdad. Sí. Yo estaba en algunas entrevistas y he pensado hasta el último instante qué es lo que hago. ¿Por qué lado del río tomo? Voy a buscar el podcast para dar hablemos el un nombre poquitito después, antes de que porque se nos no vaya el recuerdo. tiempo, hablemos Sí. un poquitito de Charge Incubator. Sí. Charge fue una experiencia muy, muy interesante, la verdad. Yo lo recomiendo. Tú estás emprendiendo ahora. Sí, bueno, intentando emprender con mi pareja. Estamos ahora tratando. La idea ha ido cambiando un poco porque digamos que las motivaciones también han ido cambiando, pero a mí Charge me parece un programa que para personas que digamos que no conocen absolutamente nada de emprendimiento, da unas herramientas muy importantes. O sea, y digamos que por lo menos yo trabajo en temas de desarrollar ideas, como gerente de productos, yo desarrollo ideas y las llevo al mercado, obviamente dentro de una empresa. Entonces, muchas de las técnicas y lo que Charge enseña, ya yo los conocía hasta cierto punto. Logré, digamos, profundizar un poco. Pero si yo lo miro por ojos de una persona que pues nunca ha tenido la experiencia, o sea, toda la información, si tú la coges, la internalizas y la aplicas, que es lo más importante, así es como se desarrolla un negocio, ¿no? Te hablan de ir a la calle, de validar tus ideas, de ir y entender quién es tu cliente, encontrar lo que se llama product market fit. O sea, esas son las técnicas que digamos que yo uso en mi trabajo para desarrollar el software que estamos, ir a hablar con clientes, entender cuáles son sus problemas y no es preguntarle, oye, ¿qué quieres? Porque hay una diferencia muy grande entre lo que las personas dicen que quieren y lo que en realidad hacen. Entonces, cuando uno quiere desarrollar un nuevo producto, un nuevo negocio, uno tiene que entender eso. O sea, uno tiene que entender qué es lo que las personas en realidad hacen, porque lo que ellos te van a decir y con lo que uno dice en realidad a veces es muy aspirational, como muy... Sí, aspiracional. Aspiracional, exacto. Uno dice las cosas que le gustaría hacer, pero no en realidad las cosas que uno hace. Sí, respecto de eso, me acuerdo de un caso en Chile que en los 90, principios de siglo, que le preguntaban a la gente qué tipo de programación le gustaría en la televisión. Y todo el mundo quería, digamos, documentales de Goethe, digamos, ¿no? Ludwig van Beethoven, cosas así, pero sumamente elevadas, ¿no? Y claro, Sí. a la hora de los cubos, decimos en Chile, a la hora de la verdad, Sí. digamos, el bailongo, eso era lo que subía el rating, ¿no? Exactamente. Y efectivamente, hay que tener mucho cuidado con esas encuestas en que uno le pregunta a la gente qué es lo que usted quiere comprar, porque tenemos la tendencia, digamos, a mentir, digamos. 100%, 100%. Y lo que uno aprende, como en las técnicas de hacer entrevistas, es no preguntarle a la gente, sino como que preguntarle, oye, si tú quieres aprender de algún tema, digamos que quieres entender cómo la gente ve Netflix.
por así decirlo, como porque quieres desarrollar algo nuevo, quieres saber, quieres intentar meter algún nuevo programa, tú le preguntas, oye, cuéntame la última vez que hiciste Netflix, o sea, ¿qué estabas haciendo? Y como que te vayan diciendo como todo el proceso que ellos hacen para tú entender, y ahí vas viendo cuando ellos te van contando y van recordando, oye, sí, ¿qué fue lo que hice yo? Ah, no, mira, yo me senté aquí ay, pero ¿y por qué estás viendo esto? ¿No? ¿Por qué te pusiste a ver este documental? O te pusiste a ver no, la verdad es que me puse a ver Love is Blind o una cosa así. Ah, sí ves. Entonces ahí es donde uno va, entonces ya te van contando qué fue lo que hiciste la última vez. Entonces cuando ya te cuentan las historias, tú ahí ya puedes ir, digamos, descubriendo la verdad y descubriendo qué es lo que hace que la gente, digamos, haga clic, ¿no? Qué es lo que hace que la gente se identifique con un producto o pueda hacer que el producto salga adelante. Entonces, por ese lado, yo creo que todas esas técnicas que Charles enseñó son muy buenas, son muy recomendadas, o sea, creo, y más como para involucrarse con la cultura, para aprender, para gente que, digamos, yo he contado con la suerte que mi transición a Noruega fue un poco, digamos, muy fácil, para ser honesto, y me siento pues muy agradecido por esa oportunidad que yo he tenido. Yo sé que no es lo mismo para todo el mundo. Para los que ha sido un poco más difícil, estas herramientas, si son aplicadas, son muy buenas. Entonces es importante, y también el tema del networking, ¿no? De conocer a gente que, digamos, que son inmigrantes, que tienen como las mismas ideas, es muy bueno. Y también aprendí cosas nuevas. Un tema, recuerdo que tuvimos una sesión que fue mi favorita, una sesión de networking. Trajeron a una experta en networking y la verdad es que, o sea, para mí networking era tú vas y conoces gente, hey, hola, ¿cómo estás? Y tal. Pero esta señora vino como con una estrategia que yo quedé como que, wow, o sea, yo jamás de los jamases se me hubiera ocurrido, pero cuando ya lo vi es como que eso tiene todo el sentido del mundo. O sea, networking tienes que tener tu estrategia, tienes que saber tu estructura, saber lo que quieres hacer, a quién le voy a llegar y por qué. Entonces eso fue muy bueno. Sí. Para la gente que no sabe, Charge Incubator es para inmigrantes, ¿no? Sí. Sí. En el día, nosotros participamos el año pasado, en el 2023, del programa del Charge Incubator, que es una incubadora de empresas que está en Oslo y que está justamente destinada a impulsar a los inmigrantes a emprender en Noruega. Y el fundador tiene una historia de vida tremenda, muy inspiradora, porque él viene de una larga travesía como refugiado de Palestina. Contó que estuvo como en 10 países, en campos de refugiados, desde que tenía 2 hasta los 10 años, así como una historia como que realmente quedamos todos medios choqueados y muy alentados después de que él dio su presentación. Y finalmente él llega a Noruega, le fue muy bien en los negocios y justamente una manera de devolver todo lo que él pudo progresar fue creando Charge Incubator, y es un espacio muy plural porque todo el staff es multicultural. Nosotros en el podcast hemos entrevistado a Susana Mesa, que es una de mis ídolas personales de Noruega, que es divina, y hemos tenido mentores increíbles, y toda la capacitación que da Charge Incubator es realmente vale su peso en oro, vale cada minuto, porque todas las personas que no venimos del mundo de los negocios, realmente las herramientas que da te prepara para animarte, para lanzarte con la idea de negocios que tengas, y te crea también una plataforma de gente muy interesante a la cual acudir, a la cual preguntar, y sobre todo siendo inmigrantes. Yo creo que los latinos, los hispanohablantes, tenemos ese empuje de que en nuestros países hay que tener 2 o 3 trabajos para sobrevivir, y cada familia tiene algún emprendimiento o tenemos ideas innovadoras. Entonces está bueno tomar la oportunidad y fijarse. Por ahí tenemos una idea millonaria que está durmiendo en un cuadernito, ¿no? Sí. Y no es solamente la idea, es el proceso. Porque esa es una cosa que los emprendedores, y eso te lo enseña Charles también, ¿no?
que te lo aconsejan y te lo dicen. Oye, mira, no te enamores con la idea, enamórate con el problema. En realidad, porque lo que tú quieres hacer, o sea, tú puedes tener una idea de negocio y que suena súper bonita, pero cuando vas y la vendes o que quieres salir a venderla, a nadie le interesa. Oye, eso nada más suena bonito en tu cabeza. Pero si tú tienes el proceso, hablas con esos clientes potenciales, entiendes cuál es el problema, de pronto tú saliste por un camino y te diste cuenta que no era por ahí, pero si de pronto te echas un poquito más hacia este otro camino, por ahí sí puedes resolver un problema. Entonces, una vez tú encuentres un problema que valga la pena resolver y por el cual la gente esté dispuesta a pagar, ahí es donde los negocios, digamos, se ponen interesantes. Oye, un desafío Increíble. que uno como inmigrante tiene, creo yo, ¿no? En mi percepción, por una parte está el tema del networking, de que uno no tiene redes cuando llega a un país completamente nuevo, y que el negocio en particular es un problema importante, porque las redes son importantes a la hora de construir negocios. Pero un segundo problema, creo yo, el tema de la generación de confianza. En general uno no hace negocio con gente con la que no confía. Y no por mala onda, no por tener una predisposición, pero digamos, preferimos la gente que conocemos, la gente que tiene alguna historia en común, una lengua, un lenguaje en común, una historia que vienen del mismo pueblo, qué sé yo. Y los latinos, los noruegos, digamos, somos relativamente distantes, estamos en Occidente, pero aún así tenemos bastantes disimilitudes, digamos. No sé si esa palabra existe realmente, pero tenemos diferencias. ¿Cuál sería tu recomendación, digamos, cómo ir construyendo esa confianza? ¿Es algo que tú ya has hecho trabajando acá? ¿Cuál sería como la estrategia un poco a seguir? Sí, bueno, pienso que depende un poco, ¿no? De cómo se genera. Pienso que si estás, digamos, en un ámbito de, oye, voy a buscar empleo, creo que al tú, digamos, mostrar, tener, digamos, esa oportunidad, si te la dan, es cuando tú muestras los resultados, cuando tú ahí, digamos, que te pruebas a ti mismo y en realidad comienzas a llevar los resultados que se quieren, pues ahí esa confianza se va generando. Con el tema de los negocios, la verdad es que no tengo así tanta experiencia en buscar inversores, pero mi papá es emprendedor en Colombia, él tiene su negocio también. Entonces, una de las cosas que yo veo que hoy en día, que ese es un problema, es que todo el mundo está buscando que alguien más le dé la plata, alguien más ponga el negocio para yo poder echar hacia adelante. Pero si uno mira hoy en día y con las tecnologías, hay mucho que se puede hacer. A mí, lo decías al principio, ¿no, Marcela? Este podcast hace más con amor que con presupuesto, ¿no? Entonces, cuando uno le pone ingenio a la cosa, en el mundo del emprendedor se dice bootstrap, se hace el bootstrapping, ¿no? Pero uno tiene que comenzar adelante. Y si uno cree en uno mismo, oye, ¿por qué necesitas que alguien más invierta en ti? Primero invierte tú mismo en ti, échalo hacia adelante y cuando ya tú tengas un resultado, cuando ya tú tengas algo que mostrar, ahí ya puedes buscar los inversores, porque es que ya ahí entonces estamos hablando de cosas concretas como tal. Entonces ya ahí la confianza, digamos que se puede, porque ya la gente cuando se busca inversores, ellos lo que miran es el equipo. Lo importante es el equipo. O sea, ¿quiénes son las personas? Más que los números, más que las proyecciones. Si tú le preguntas a cualquier inversionista de capital de riesgo, te va a decir lo importante es el equipo. Entonces, porque están buscando personas que estén motivadas, que estén dispuestas a, digamos, a remangarse las mangas, ¿no? Y a trabajar duro por las cosas. Yo creo que esa digamos, sería como mi consejo, si lo dijera, es como que no te dé miedo invertir en ti mismo. O sea, y hoy en día con tantas tecnologías que existen, tantas cosas se pueden hacer gratis. O sea, hay muchas cosas. O sea, tú puedes crear una página web completamente gratis. O sea, tú puedes crear cualquier tipo de servicio o por un muy bajo costo. Entonces, ¿por qué tú necesitas que venga alguien más a patrocinarte? Con $1 millón Yo de quiero, dólares. exacto. Si tú mismo puedes, si tú tienes la capacidad, primero prueba, porque cuando ya tú valides el concepto, cuando consigas ese product market fit, cuando ya tu verdad necesites que alguien venga y te dé la plata, porque es que estás creciendo, ahí la plata vendrá. Pero Claro. si no crees en ti mismo, ya de entrada vas mal. Oye, Excelente Marcela, no sé si tú consejo. tienes otra pregunta. Lo que pasa es que nos van quedando 7 minutos y no quería que nos falte, digamos, el poder discutir un poquitito cómo ha sido tu adaptación.
Tú Mm, vienes del Caribe, directo a los 20 grados bajo cero. ¿Cuánto fue lo peor de este invierno en Oslo? ¿20 grados bajo cero estuvo como o en menos 26, una a vaina menos así, ¿no? 26? Ya. Una cosa así, o sea, Te, te estuvo estaba frío, quitando estuvo frío. 6 grados menos, digamos, de sufrimiento. Eh, ¿cómo fue así un poco la adaptación al clima y la adaptación a la cultura, la vida social acá Sí, también? bueno, la verdad que como tú mencionaste, yo estudié en Estados Unidos y estudié en Oklahoma, que es en la mitad, que no es necesariamente muy frío, pero teníamos invierno, ¿no? Entonces, digamos que ya yo había experimentado lo que era un invierno, nunca tan fuerte como lo que es experimentado acá en Noruega, pero había, digamos, tenido esa posibilidad de estar, digamos, bajo cero y toda esa parte. Entonces ya digamos que como que el invierno ya Conocías lo que era una venía, tasca en el fondo ya. exacto, ya lo conocía. Lo que a mí me dio durísimo es la oscuridad, o sea, esa oscuridad, eso sí, uf, uno, y más, Pega fuerte. pega durísimo, y más, yo llegué el 2018 y en Oslo, el verano del 2018, le puedes preguntar a cualquiera, eso fue un verano histórico, o sea, era un verano El hermoso donde verano hubo, con calor, con calor, con 3, 4 semanas, pero calor. de calor, o sea, Sí, sí, donde sí. la gente ni miraba el clima y salía en pantalonetas, o sea, y cuando yo llegué era como que la gente que se queja, si esto es un paraíso, o sea, mira estos días larguísimos, es más, o sea, me acuerdo que cuando yo llegué vivía como en un collective, vivía como con otros, no tenía dónde vivir, entonces arrendé un cuarto y ese cuarto miraba hacia el oeste. Y los días en Oslo, o sea, a esta hora eran las 11:30, 12 de la noche, oye, todavía estaba el sol Sol. pegando, se habían acabado los abanicos en Oslo y había un calor. Yo no sabía, como ya había llegado, no sabía abrir la ventana. Ellas tienen como un cosito al lado, yo no sabía de eso. Esa ventana abría esto y decía, yo no puedo creer que yo vine de Cartagena a A Oslo a pasar morirme de calor. calor. ¿Qué es esto? Eh, pero, pero bueno, total, pero una vez pasa ese invierno, me acuerdo que hubo un febrero que yo salí de la oficina y fue como el primer día que vi un rayo de sol y fue como que ¡ah! El sol. Y ahí entendí por qué los noruegos, o sea, aman tanto, tanto ese sol. No, Entonces, se para mí, sí, transforman. No, y ese sí, verano, yo me acuerdo, ese verano fue histórico, digamos. Es el mejor verano histórico. en 100 o 200 años, digamos. O sea, Sí, no hay sí. registro ni en épocas vikingas de tanto día de sol seguido, digamos. Así es, así es. Entonces, eso fue digamos que esa oscuridad sí es difícil. Ya, pienso que con el frío, pues, o sea, ya yo venía acostumbrado acá en Noruega, uno aprende a vestirse. Entonces, lo que ellos dicen de no hay Sí. mal clima, sino mal ropa, eso es muy cierto. Uno aprende a usar la lana eso ayuda muchísimo. Entonces, ya, digamos, yo me he adaptado a ese tema. Y yo soy un poco loco, a mí me gusta tratar de experimentar con cosas. Entonces, la verdad es que me encanta acampar. Yo descubrí acampar acá en Noruega, obviamente de Cartagena en la costa, calor, o sea, nunca había en ningún sitio, o sea, eso nunca estuvo acá, pero yo vine acá y oye, a acampar, nunca lo había hecho. Y bueno, lo comencé a hacer y te digo una cosa que me encantó, o sea, me enamoré de pasar un tiempo en la naturaleza, o sea, es una experiencia maravillosa, entonces he ido a acampar mucho y he ido a acampar en invierno también. Y Ah, valiente. he dormido en una hamaca en una temperatura de -13 con sensación térmica de -19. Entonces, eso es frío. Eso me Eso enseñó es de que adaptarse a Noruega, siendo caribeño. así es, así es. Pero fue una experiencia muy chévere. O sea, digamos que un frío, o sea, un frío estar ahí, descubrí que Mm. -10 es el límite. O sea, hasta -10 Uf, uno la pasa bien. Ya después de -10 ya hace bastante frío. No tanto en la hora de dormir, porque uno tiene como el equipo adecuado que te mantiene caliente, pero digamos el estar afuera, estás como que, uy, no, o sea, ese frío entra por todos lados, entonces ya uno se tiene que Claro. meter es Mm. en la bolsa de dormir, pero hasta -10, -5 en invierno es una experiencia, se la recomiendo. Es más, si tienen interesados en el podcast que quieran ir y estén en Oslo, yo los llevo a acampar y les enseño cómo. Para los valientes que Para se los quieran atrever. ¿Estáis bañados en invierno en el agua o no? También, Ya. también. Me encanta el sauna. Eso, los saunas acá en Oslo son buenísimos. Y este año, hace que un mes o algo así, que había un poco de hielo
en el fiordo acá en Oslo y están los saunas. Tenía rato que quería lanzarme al agua con hielo y por fin lo hice este año y fue una experiencia pues maravillosa. O sea, Y no me murió. encantó. No murió. Ya uno aprende, o sea, uno tiene que... Lo que yo sí digo es que a mí lo que me gusta hacer es lanzarme, o sea, como que no ir poquito a poquito porque así uno extiende el sufrimiento. A mí me gusta como que yo me tiré y como que, ups, nada que hacer, o sea, cuando ya estás allá abajo, No, hay que hacerlo rápido. Sí, sí, sí. hay que hacerlo Sí, sí, rápido sí. Sí. y bueno, ya he aprendido, entonces, como digo, me gusta, entonces como que me quedo un poco, respiro y uno aprende como a controlarse. Eso pienso, es un tema de cómo se maneja uno, a controlar la respiración y la experiencia ¿Qué te es tiraste en excepcional. ese sauna que está ahí frente al Munchen, ¿no? Sí, frente al ópera, o sea, hay varios, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. sí. Ese Los fue ahí populares. en Sí. frente de la ópera, pero ese es muy bueno, muy buena experiencia. Y también cuando trabajaba en Hurtigruten, tuve la posibilidad de ir hasta Svalbard en verano. Entonces allá hice como un polar plunge, que le dice que es lanzarse al agua. Y ese fue un poco más difícil. Ese, me acuerdo, eran 8 grados en el aire y habían como 2 o 3 grados en el agua. Y ese sí me tocó correr ahí entrando al agua, ¡ah, corre! Y después me tiré adentro y era como que, qué frío, o sea, pero una sensación como que me sentía vivo, o sea, todo mi cuerpo o sea, Mm. sentía como energía corriendo por todo el cuerpo. Me acuerdo que el día anterior me había tomado unas cuantas cervezas y no me sentía del todo bien y después salí como que ¡uh! Energía y una cosa súper interesante porque cuando uno sale, entonces el agua está más fría que el aire. Entonces yo estaba en una pantaloneta de baño y me quedé como un rato ahí como que "Ey, yo no Sí, tengo no, nada de la mejor frío". manera de pasar el frío es de hecho una ducha helada. Sí, 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 sí. así es. Después se sufre durante, Mm, sí, se durante sufre, pero después como que, 30 segundos, pero después de eso te dura un buen rato, digamos, 2, 3 horas te sí, dura el efecto. Sí, sí. sí. No, entonces, no, No el me frío, convencieron todavía, ¿eh? no, es muy bueno. A mí me encanta. Yo soy, digamos, miembro de ese, el Badstuaforening, que es como Ah, la perfecto. asociación de saunas. Sí. Entonces, pues casi que quiero ir todas las semanas, pero pues se me complica. Pero otra vez, como por lo menos 1 o 2 meses al mes, estoy yendo a Acá tirarme al fiordo. en el Sí. pequeño pueblo donde yo vivo, en Copán, hay un grupo que hace Ice Swimming, que es, o sea, como el nadar en el hielo. O sea, literalmente Mm, abrieron un hueco en el hielo, en el lago, porque el lago está mm, congelado, y se meten. Por supuesto, mm, los que inauguraron el grupo es un ruso y una señora de Islandia. Y ellos, claro. por supuesto, ellos coordinan el grupo y bueno, se bañan todo el año ellos, incluso en el más oscuro invierno, y son felices, no sé cómo, pero... Sí, Así sí, que Sí, si no, querés venir a bienvenido al pasar frío, frío, bienvenido. no, es Hay bueno hacerlo, es bueno hacerlo. sí, hay unos Adaptar. talleres ahí en el spa que varios invitados han mencionado que de Well dan unos cursos como Mm, del el método este holandés loco que sube como al ay, sí, Everest Wim en Hof, short, Wim sí, sí, Hof. sí. sí, Y dan unos método workshops. Wim Así que Hof. para los interesados en explorar el frío extremo, Sí, búsquenlo. Oye, Jorge, sí. muchísimas gracias. Yo veo que ya estamos como medio en la hora, pero ha sido, ha sido un episodio muy interesante, creo que con muchos datos bien interesantes de mi parte, en el aspecto profesional, así que creo que valió la pena, digamos, tu invitación y a tomar nota. Yo tomé algunas notitas ahí para mis próximas entrevistas. Muy bien, me alegro. Espero que esa era mi idea, que por lo menos la información fuera valiosa y que la comunidad del podcast de Noruega la pueda utilizar. No, así fue. Bueno, muchísimas gracias y será hasta el próximo episodio.